transporte de interfase en sistemas no isotérmicos. Ya recordando los conceptos en este título, ya la interfase se limite entre dos fases, dos estados de agregación, puede ser un fluido y un sólido, o pueden ser dos sólidos de diferentes características que están en contacto, o pueden ser dos fluidos también de diferentes características y no miscibles entre sí. Como tienen, por ejemplo, una interfase en su curso de orgánica, cuando hablan de los embudos o hacen trabajos en los embudos de separación y una constante de reparto, ¿no ven? Para un soluto en diferentes solventes. ¿Ya? Ahí podemos ver, si recuerdan, han podido ver dos interfaces líquidas claramente definidas, que se agitan entre sí, pero después de un instante se separan por completo y cada uno lleva cierta cantidad de soluto consigo. Ya también, que es una metodología muy importante para poder purificar algunos materiales. Entonces, la interfase no es fácil, o sea, directamente no se puede medir el tamaño de la interfase, solamente es una suma de contacto entre dos fases de características distintas. ¿Ya? Ahora, ese transporte de interfase en sistemas no isotérmicos, ¿ya? No isotérmicos, la relación muy clara, tal vez hasta innecesaria de colocarla en el título, por el hecho de que cuando hablamos de no isotérmicos, quiere decir que la temperatura no es constante, que voy a tener un gradiente de temperaturas, y ese gradiente de temperaturas hace que tenga transporte de energía transporte de energía en forma de calor. Ahora, cuando hablamos de este transporte de energía en la interfase, ya básicamente, para los que han hecho el curso de OP2, o por qué no también en los cursos de física, ven en los cursos de física y en los libros de física y en algunos libros de operaciones unitarias, aparece como la ecuación de enfriamiento de Newton, es decir, el mecanismo de convección se regula a partir de la ecuación de enfriamiento de Newton, que la llaman así en los libros de física y en algunos textos de operaciones unitarias. Para nosotros, desde el punto de vista de fenómenos de transporte, es solamente una ecuación que define el coeficiente convectivo. Que también ya lo conocen. Y para nosotros es una ecuación que define el coeficiente convectivo. Ya básicamente, desde el punto de fenómenos de transporte, esta ecuación que utilizamos para evaluar la transferencia de calor por el mecanismo de convección, mecanismo que se presenta en interfaces fundamentalmente sólidos-fluido o sólido-fluido, ¿ya? Que también podría considerarse en interfase fluido-fluido, que nos indica que el calor que se transfiere es proporcional al área. Y mientras más grande sea el área, mayor cantidad de calor voy a transferir. Y también es proporcional al gradiente de temperaturas. Mientras más grande sea la diferencia de temperaturas en las dos fases, o entre las dos fases, mayor va a ser la cantidad de calor transferido. Y a eso viene la evaluación del coeficiente convectivo, si quieren, como un factor de proporcionalidad. Pero ese factor de proporcionalidad, SH, ese coeficiente convectivo, ¿ya?
si lo vemos desde el punto de vista de la ecuación planteada como una definición de este coeficiente, ¿sí?, va a depender de la cantidad de calor que transmita. Es decir, mientras más grande sea el calor que transmita, mayor va a ser el valor del coeficiente convectivo. Ya más adelante vamos a ver cómo identifico este calor en forma práctica. Pero además, ya, mientras más grande sea el área de transferencia, ¿sí?, más pequeño va a ser el valor del coeficiente convectivo. Y mientras más grande sea el gradiente de temperaturas entre las dos fases, también voy a tener valores más pequeños del coeficiente convectivo en una primera aproximación, en un primer criterio de lo que es este coeficiente convectivo. Si han visto en su curso de física, lo han definido. Quizás los que hayan hecho el curso de OP2 también han trabajado muchísimo con este coeficiente convectivo, porque en OP2 en transferencia de calor se trabaja con transferencia de calor en interfaces, inclusive con los intercambiadores de calor, y es importante definir este coeficiente convectivo. La idea que traemos ya sea del curso de física o del curso de operaciones unitarias es que este coeficiente convectivo es único para el sistema en el cual vamos a evaluar el calor. Es decir, si tengo un coeficiente convectivo para un sistema dado, de características dadas, para un sistema, si quieren, con una geometría distinta, pero con las mismas características, el coeficiente convectivo va a ser distinto. Es decir, no hay un coeficiente convectivo único, ¿ya? Entre acero y aire, por ejemplo, ¿ya? No hay un coeficiente convectivo único. Todo depende de varios factores que vamos a ir detallando en la explicación de este coeficiente convectivo. ¿Ya? Como objetivo tenemos en este capítulo comprender la complejidad que acompaña al coeficiente convectivo, que no es tan sencillo, sino tiene bastante complejidad. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora de este coeficiente convectivo y vamos a hablar de algunos factores que influyen en este coeficiente convectivo. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, una tubería y al interior de esa tubería circulando un fluido, circulando un líquido o un gas, ¿ya? Y estamos mostrando que ese líquido o ese gas, ese fluido, tiene un perfil de velocidades y que la pared interior del tubo se encuentra a una temperatura T2, temperatura de pared, y que el punto central de la tubería o del fluido, ¿ya?, el punto central de la tubería por donde se mueve el fluido, y la temperatura del fluido es la temperatura, o tiene la temperatura T1. Y el fluido circula por esa tubería. Ahí tenemos una figura 1. Podemos decir que con las mismas características, ¿ya?, el mismo fluido alrededor de un sólido del mismo material de la tubería y a las mismas temperaturas, es decir, teniendo aquí el mismo material sólido de la tubería en la esfera y un fluido que se mueve alrededor de ese sólido esférico, ambos de las mismas características de la tubería que hemos mostrado como imagen 1, ¿sí?, y que la temperatura de la pared de la esfera va a ser la temperatura T2 y el fluido va a tener la temperatura T1, mismas temperaturas que estamos considerando inicialmente en la tubería, ¿ya? Entonces, en ambos casos, acá en la tubería, tengo un material en la pared sólida y en el objeto sumergido tengo el mismo material que la tubería para este sólido.
En la pared del sólido tengo la temperatura T2, que es la temperatura de pared, y en esta tubería tengo la temperatura T2 en la pared de la tubería. Y para el fluido, en el centro de la tubería, el fluido que se mueve por el centro de la tubería, o si quieren la lámina de fluido que se mueve por el centro de la tubería, tengo la temperatura T1, y para el objeto sumergido, para la esfera sumergida, tengo la temperatura T1 para el fluido que se mueve alrededor de esa esfera. ¿Ya? Ambos casos los mismos materiales, las mismas temperaturas, pero diferente forma geométrica. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos colocando una variante con la forma geométrica que influye sobre el coeficiente convectivo. Vamos a aumentar la letra para que puedan visualizar los párrafos. ¿Ya? Ambos sistemas, dice, presentan una interfase sólido-fluido. El sistema de la tubería presenta una interfase sólido-fluido entre la pared de la tubería y el fluido que se mueve por su interior, y el objeto sumergido presenta también una interfase entre la pared de la esfera y el fluido que se mueve alrededor de ella, que están en los mismos materiales. O sea, tenemos los mismos materiales para el sólido, tanto en la tubería como en la esfera. Y en ambos sistemas tenemos las mismas temperaturas consideradas para poder comprender inicialmente este coeficiente convectivo. ¿Ya? En ambos sistemas el calor transferido es proporcional al gradiente de temperaturas. ¿Ya? El calor que se va a transferir en ambos sistemas, tanto en la tubería como en el objeto sumergido, es proporcional a la temperatura T2, que es la temperatura de pared, menos la temperatura T1, que es la temperatura del fluido. Es decir, ambos sistemas tienen, en el ejemplo que estamos mostrando, el mismo gradiente de temperaturas, ¿ya? Por lo que estamos asumiendo para poder comprender inicialmente esta ecuación. Entonces, el calor que se va a transferir es proporcional a ese gradiente de temperaturas, que en el ejemplo que estamos indicando, pues el gradiente de temperaturas en ambos casos es el mismo. Ahora, también el calor transferido es proporcional al área de transferencia. El calor transferido es proporcional al área de transferencia. Y aquí sí ya va a haber una diferencia entre el área de la tubería, que va a ser pi por diámetro por la longitud, y el área de la esfera, que va a ser 4pi r cuadrado. Entonces, aquí sí ya se presenta una diferencia entre los dos esquemas que estamos manejando para tratar de explicar este coeficiente convectivo. ¿Ya? Ahora, ambos, ¿ya? Es decir, el calor, hemos indicado que va a ser proporcional al área de transferencia y también va a ser proporcional al gradiente de temperaturas, es decir, mientras más grande sea el área de transferencia, mayor va a ser la cantidad de calor que se transfiere, y mientras más grande sea el gradiente de temperaturas, mayor va a ser la cantidad de calor que se transfiere. Ya si quieren, desde algo primario matemático, esas proporcionalidades, para que se vuelvan igualdad, tienen que estar relacionadas con una constante. Para generar la igualdad matemática, esa constante la vamos a llamar coeficiente convectivo. Por lo tanto, es de este razonamiento que nace esta ecuación, que el calor es igual al coeficiente convectivo como una constante de proporcionalidad, el área de transferencia de calor, ¿sí? En el sentido de que mayor área de transferencia, mayor cantidad de calor que se transfiere. Y el gradiente de temperaturas, también en el sentido de que mientras más grande es este gradiente, mayor va a ser la cantidad de calor que se transfiere. Esta es la ecuación que define en primera instancia lo que habíamos indicado en la ecuación de enfriamiento de Newton, o para lo que vamos a desarrollar nosotros y lo que nos interesa desde el punto de vista de fenómenos de transporte. Es una ecuación, y por lo menos en este capítulo que estamos desarrollando,
define el coeficiente de transferencia de calor, que en la mayor parte de la bibliografía le asignan la letra H. Entonces, este coeficiente convertido va a ser igual al calor que se transfiere, la cantidad de calor que se transfiere. ¿Ya? Parámetro evaluable, vamos a hablar enseguida de cómo evaluaría esa cantidad de calor, el área de transferencia o la forma geométrica que tiene el sistema, y el gradiente de temperaturas entre la pared o entre el sólido y el fluido, ¿ya? Por el esquema que estamos manejando. O si quieren, la diferencia de temperaturas entre la fase 1 y la fase 2. El coeficiente de transferencia de calor, H, es una función de las características del sistema, ¿ya? Por ejemplo, decimos, una característica va a ser el movimiento del fluido, el Reynolds. El Reynolds que está relacionado con la velocidad con que se mueve el fluido, o si quieren, de la definición del Reynolds mismo, con el flujo laminar, el flujo transitorio o el flujo turbulento. ¿Bien? Si no tengo movimiento, voy a hablar de una convección libre, ahí tendría un Reynolds 0, o si tengo algún valor del Reynolds, laminar, transitorio, turbulento, voy a hablar de convección forzada, es decir, que el fluido está arrastrando calor también debido a su movimiento. En cambio, la convección libre, cuando el fluido está en reposo y el Reynolds es 0. ¿Y qué puedo pensar acá? Que mientras más alto sea el valor del Reynolds, mayor cantidad de calor voy a transferir, ¿sí? Si puedo escoger para la transferencia de calor, para tener una mejor transferencia de calor entre un régimen turbulento y un régimen laminar, ¿ya? El régimen turbulento me va a dar mejores transferencias de calor que el régimen laminar. La complicación del régimen turbulento es que es mucho más complicado el poder modelar o encontrar ecuaciones que representen ese régimen. En cambio, en el régimen laminar es mucho más fácil generar modelos de distribución. En nuestro caso, podríamos tener, aparte de una distribución de velocidades, podríamos tener una distribución de temperaturas en ese régimen laminar. ¿Ya? Entonces, como primera consideración, este coeficiente convectivo, inclusive para un mismo sistema, va a depender del Reynolds. ¿Ya? Para un sistema de un material sólido dado y un fluido también dado, si tengo convección libre, voy a tener un valor de coeficiente convectivo. En cambio, si tengo convección forzada, voy a tener otro valor de coeficiente convectivo en el mismo sistema. Y hablando de convección forzada, si tengo en régimen laminar o en régimen transitorio o en régimen turbulento, voy a tener otro valor de coeficiente convectivo. O si hablo solamente del régimen turbulento para el mismo sistema, dependiendo de... Un minutito, por favor. Continuar con este comentario, volvemos a hablar de este coeficiente convectivo, que es una función del Reynolds. Creo que la idea puede ser bastante clara, ya que este coeficiente convectivo nos genera dos aspectos: la convección libre cuando no hay movimiento del fluido, o convección forzada cuando hay movimiento del fluido. Por más que tenga los mismos materiales, si tengo la evaluación en convección libre, el valor del coeficiente convectivo va a ser distinto al coeficiente en convección forzada. ¿Ya? Ahora, decíamos, inclusive si fuera convección forzada,
va a depender mucho del régimen en que me encuentre trabajando. Si estoy en régimen transitorio o estacionario, que es régimen turbulento, o régimen laminar, o régimen turbulento. Sí, el coeficiente convectivo va a ser distinto, reconociendo que en régimen turbulento tengo mejor transferencia, pero la complicación académica del régimen turbulento es que no es sencillo, es más, hay mucha complicación en poder generar modelos matemáticos de ese comportamiento. En cambio, en el régimen laminar sí se pueden formar, generar con mucho más facilidad modelos matemáticos que representen ese comportamiento. Por eso hablamos de el régimen laminar, inclusive dibujamos, ¿no ve? Perfiles de velocidad, podemos dibujar perfiles de temperatura. Entonces, depende de ese Reynolds, del movimiento en sí. Ahora, también va a depender de las propiedades del fluido, de las características del fluido, del CP del fluido, la densidad del fluido, la viscosidad del fluido y otras propiedades que tenga el fluido. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo fluidos muy viscosos, ¿ya? Como pueden ver o vieron en fluidos no newtonianos, ya el coeficiente convectivo va a tener características distintas. ¿Por qué? Si nos podemos imaginar ya el calentamiento en una olla de aluminio, por ejemplo, de agua, y en una olla similar el calentamiento de un API que ven en nuestras lasitas, ¿sí? Una bebida local tradicional, ya podemos ver que inclusive el API puede tener mayor cantidad de calor. Es una bebida que la utilizamos y la tomamos cuando hace frío, ¿no? Porque almacena mayor cantidad de calor, pero eso es debido a su viscosidad. También aspectos de densidad van a estar relacionados con la cantidad de calor que se puede transferir, ya la densidad del fluido, o el CP, el calor específico del fluido. Aquí sí, un parámetro muy asociado a la transferencia de calor o al calor que puede almacenar ese material. Entonces, aparte de depender del Reynolds, también va a depender del calor específico del fluido. Pero además también va a depender de las características del sólido. ¿Ya? ¿Qué características del sólido? Su geometría. ¿Ya? Por más que esté con los mismos radiantes de temperatura, inclusive con transmitiendo la misma cantidad de calor, el coeficiente convectivo va a ser distinto, sobre todo por la geometría, por la forma geométrica que tiene el sistema. Es decir, este H convectivo, este H, es función de la geometría y también de las propiedades del sólido, del calor específico del sólido, de la densidad del sólido, ¿ya? Porque no podríamos pensar de la porosidad del sólido, etc. Entonces, de muchas propiedades del sólido, de todas las propiedades físico-químicas que podamos identificar, tanto del sólido como del fluido. Hasta aquí, este coeficiente convectivo, en la aparente sencillez que nos muestra en esta ecuación, es un coeficiente convectivo que depende del Reynolds, es decir, depende de la velocidad con que se mueve el fluido en la transferencia de calor por convección. Pero además, en esa aparente sencillez también depende de las propiedades físico-químicas del fluido, así como las propiedades físico-químicas del sólido. Y también depende de la geometría que tiene el sólido. ¿Ya? No va a ser lo mismo transferir, por ejemplo, calor en una tubería de, si quieren, de 1 pulgada,
que transferir el calor en una tubería de 2 pulgadas. Aunque estamos hablando en ambos casos de tuberías, pero los diámetros relacionados con esta geometría son distintos. Entonces, resumiendo hasta aquí, en esta aparente sencillez de este coeficiente convectivo H, se hace mucho más complicado porque tenemos que conocer para el H con que vamos a trabajar, ¿sí?, con qué Reynolds voy a trabajar en ese sistema, cuáles son las propiedades físico-químicas del sólido y del fluido, y cuál es la geometría que tiene el sistema, como una primera consideración de la dependencia de este coeficiente convectivo. ¿Se ha entendido? Se entendió, ingeniero. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, un poco aquí es flexibilizar su pensamiento en la idea de que este coeficiente convectivo, como nos hacen pensar, por ejemplo, en los cursos de física, de que para sistemas muy parecidos hay solamente un coeficiente convectivo H, y que podría utilizarlo indiscriminadamente, como tal vez pueden ver en sus libros de física donde hablan de calor. ¿Ya? Y también ampliar la idea de lo que ustedes han aprendido o van a aprender en el curso de Operaciones Unitarias 2, donde sí se habla ya con más profundidad de este coeficiente convectivo, pero aquí estamos tratando de profundizar aún más el criterio de este coeficiente convectivo para que no vayamos a pensar o generemos un pensamiento de que para cada sistema en particular hay un H convectivo. ¿Ya? Y que en muchos casos, académicamente, puedo trabajar con H's de un sistema por aproximación en las características de otro sistema, pero reconociendo de que no siempre va a ser el mismo H. Y solamente estoy haciendo aproximaciones. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema 1, que es la tubería, donde el fluido se mueve por el interior de una tubería, tiene un coeficiente de transferencia de calor H1, y el sistema 2 tiene un coeficiente de transferencia de calor H2, donde este H1 es para la tubería con el fluido, ¿sí?, como material sólido, y para la esfera sumergida del mismo material de la tubería, el mismo fluido, va a haber un coeficiente H2. Ya, básicamente, por una primera idea, es la diferencia de la geometría. Aunque pueden haber más variantes, ¿no? ¿Ya? El régimen con que se mueve el fluido al interior de la tubería y el régimen con que se mueve el fluido alrededor de la tubería. Las propiedades físico-químicas para si es el mismo sólido y es el mismo fluido van a ser las mismas, pero si cambio de sólido o cambio de fluido en uno de los dos ejemplos, las características van a ser distintas. ¿Ya? Por lo tanto, el coeficiente del primer sistema de la tubería, ¿sí?, el H1, no se puede utilizar en el segundo sistema, en el H2, y viceversa, al revés. ¿Ya? Entonces hay una primera idea. Y aquí vamos a empezar a hablar qué es lo que sucede con la definición de este coeficiente convectivo para flujo en conducciones, en tuberías. Este esquema lo he tomado del libro. Ya está en nuestro librito, en el BIRS, en la segunda edición. Y aquí tenemos la tubería de un diámetro D. Ya, el fluido entra a la temperatura global, dice una temperatura de fluido, TB1, entra al sistema y sale de esa misma tubería con la temperatura TB2. Y aquí tenemos la temperatura de salida TB2. Ahora, vamos a considerar una longitud L de la tubería donde se produce la transferencia de calor. Dice sección que se calienta con una temperatura de la superficie interior.
ya la superficie interior del tubo, que se calienta a una temperatura constante T sub 0. Ya, desde luego, mucho más complicado va a ser explicar un fluido que se calienta con una temperatura variable de pared. Para una comprensión más sencilla inicial, estamos hablando de una temperatura de pared constante, ya que se puede lograr en laboratorio, se puede lograr en las experiencias, pero también se puede lograr a nivel de algún tipo de producción en el cual se requiera manejar o trabajar con este coeficiente convectivo. Y entonces aquí estamos hablando de una temperatura T sub 0, ya en el esquema, en el planteamiento que vamos a hacer, después vamos a hablar de una temperatura de pared constante. Ya la figura nos está mostrando que a la entrada de la longitud L hay una temperatura de pared T sub 0,1 que acompaña a la temperatura de fluido TB1, y a la salida de esa longitud L hay una temperatura de pared T sub 0,2 que acompaña a la temperatura de fluido TB2. Ya nos está mostrando un delta Z porque uno de los coeficientes que vamos a definir es un coeficiente local de transferencia de calor, un H local. Y vamos a especificar en el momento que expliquemos eso a qué se refiere ese H local. Pero además, el área de transferencia, ¿sí?, es el área de la circunferencia, pi r cuadrado o pi d cuadrado cuartos, como nos muestra la imagen. Hemos dicho la tubería de un diámetro d. Tal vez nos preguntamos por qué nos muestra una tubería más larga de la zona que vamos a estudiar. Sencillamente por el hecho de que en esta se tiene una primera zona donde se va a adecuar o se va a desarrollar adecuadamente el fluido. Ya si fuera en régimen laminar, se va a desarrollar adecuadamente el perfil de velocidades o el régimen laminar que está presente o que está entrando a la tubería. Y tenemos este esquema. Entonces, en una primera consideración, un fluido que ingresa a la tubería con una temperatura TB1 y que en la misma posición, en la pared interior de la tubería, tengo un T sub 0,1. A la salida de esa longitud, tengo una temperatura de fluido TB2 y una temperatura de pared que acompaña en la misma posición donde dice la medida de esa temperatura de fluido en 2, T sub 0,2. Hay una longitud L de la tubería, ¿sí?, y un diámetro D de la tubería, con una sección, un área por la cual se mueve el fluido, pi d cuadrado cuartos. ¿Ya? Esta área es el área del movimiento del fluido. El área de transferencia, pues, va a ser el área interior de la tubería, es decir, pi por el diámetro por la longitud, el perímetro de la tubería por la longitud. Esa va a ser el área de transferencia de calor en este sistema. Ese es el esquema. Y pues tenemos varias formas de poder definir el coeficiente convectivo, aparte de la complejidad de que ese coeficiente convectivo depende de el Reynolds, depende de las propiedades físico-químicas del sólido y del fluido, y que además también depende de la geometría que tiene la interfase. ¿Ya? Va a tener dependencia de cómo definimos ese H. ¿Ya? Va a haber una primera circunstancia en la cual, por alguna razón, aunque esto no va a suceder en laboratorio, pero sí puede suceder en la práctica, ¿ya?, que tenga solamente acceso a un punto de entrada del fluido, y como ustedes saben y han visto inclusive en sus casas, buena parte de la tubería, una buena longitud de la tubería, o en lo posible,
toda la longitud de la tubería está enterrada, ya exceptuando nuestras tuberías de gas, ¿no ve? Que están a la vista y están pintadas de amarillo. Nuestras tuberías de gas natural, pero normalmente deberían ser tuberías enterradas y por lo tanto, si no tengo acceso por el enterramiento que tiene la tubería, ¿sí? Aquí los únicos parámetros que voy a poder medir son la temperatura de fluido a la entrada y la temperatura de pared a la entrada. Entonces ahí voy a poder definir solamente un H1, ¿ya? Un H sub 1, ya con esa nomenclatura que nos da el libro, un H en función de las temperaturas de entrada, que desde luego va a tener en los cálculos un margen de error, pero que es la única forma que puedo medir, porque tampoco podemos ir a una fábrica o a un sector productivo y porque vamos a medir, le digamos al dueño que vamos a perforar su pared o vamos a excavar su piso para poder hacer la medida, ¿ya? Entonces, nos limitamos a la información que tenemos y la posibilidad de evaluar un H1 que nos va a dar margen de error, pero ya nos va a dar una idea sobre el comportamiento de la transferencia de calor en este sistema. Una primera posibilidad solamente temperaturas de entrada tanto del fluido como de la pared. Una segunda posibilidad que puedo medir las temperaturas a la entrada y también puedo medir las temperaturas a la salida. Entonces ahí vamos a trabajar con un gradiente de temperaturas medio, un gradiente de temperaturas promedio, un HA en la nomenclatura que nos da el libro, un H average, un H promedio. ¿Por qué? Porque voy a considerar el gradiente de temperaturas a la entrada más el gradiente de temperaturas a la salida dividido entre 2, un promedio de gradientes de temperatura en todo el sistema. ¿Ya? Una segunda forma de medir o evaluar el coeficiente convectivo en tuberías. Pero además, si tengo la posibilidad de medir los gradientes de temperatura tanto a la entrada como a la salida, y para los que ya han hecho el curso de OP2, ¿sí? Puedo evaluar el H logarítmico, que se refiere a la evaluación de un coeficiente convectivo en función de la media logarítmica, ya que estadísticamente y también desde el punto de vista práctico, más adelante vamos a ver de dónde viene ese H logarítmico en algún análisis que vamos a hacer, se hace la mejor evaluación de la transferencia de calor con el coeficiente convectivo logarítmico, ¿sí? Con el H logarítmico. Y la cuarta posibilidad, que se refiere a que cuando las propiedades físico-químicas, ¿ya? En el libro nos dicen las propiedades físico-químicas del fluido cambian apreciablemente a su paso por la tubería, entonces no se puede trabajar ni con H1, ni con el H average, ni con el H logarítmico, sino necesariamente tenemos que definir un H local, porque las propiedades físico-químicas están cambiando y sobre todo puede ser la viscosidad, por ejemplo, ¿no? La densidad del fluido que va cambiando a medida que se mueve al interior de la tubería, ¿ya? Pero también podemos hacer extensivo a que no solamente pueden cambiar las propiedades físico-químicas del fluido a su paso por la tubería, sino por las circunstancias actuales, por las condiciones actuales de los materiales con que se construyen las tuberías, podemos considerar de que también pueden variar las propiedades del sólido. Por ejemplo, una tubería plástica con un fluido que está relativamente caliente puede inclusive deformarse, ¿no? Puede suavizarse y puede cambiar sus características físico-químicas, es decir, de un estado claramente sólido puede tener una tendencia a suavizarse y a irse hacia
lo que podría ser un estado líquido, tener una tendencia a un estado líquido, aunque no se vuelva líquido. Pero ustedes han visto seguramente en varias ocasiones que un plástico puede deformarse, ¿ya? Y si colocan, por ejemplo, una tubería en agua caliente, y si no se deforma con la misma agua caliente, si lo extraen y lo aprietan un poco, pues se va a deformar. Entonces, ya como curso hacemos extensivo no solamente al cambio de las propiedades físico-químicas del fluido que se mueve, sino al cambio de las propiedades físico-químicas del conjunto, que puede ser sólido, ¿sí?, la tubería, o puede ser el fluido mismo al interior de su movimiento. ¿Ya? Ahora, sí, ya mostramos lo que hemos comentado. Para esa tubería, H se puede definir de tres maneras. ¿Ya? Lo primero que habíamos indicado, en función de la diferencia de temperaturas a la entrada. ¿Ya? Cuando hemos dicho de que solamente tengo acceso a la medida de las temperaturas a la entrada, solamente puedo medir la temperatura del sólido a la entrada y la temperatura del fluido a la entrada. Es decir, solamente puedo identificar este gradiente de temperaturas. Y en realidad también es lo único que puedo medir. ¿Ya? De los instrumentos que tengo para medir y evaluar este cociente convectivo en cualquiera de sus definiciones, lo único que puedo medir son las temperaturas, tal como lo han hecho en su curso de operaciones unitarias 2. ¿Ya? Entonces, mi ecuación de calor va a decir calor va a ser igual a este cociente H1, este índice 1, que se refiere a que el gradiente solamente está medido a la entrada. Por el área de transferencia, hemos dicho pi, por el diámetro, que es el perímetro de la tubería, por la longitud de la tubería en la cual estamos evaluando esa cantidad de calor. Como hemos identificado, H1 de esta ecuación despejando va a ser el calor sobre pi de L, T sub 0,1 menos TB1. ¿Ya? Pi, una constante, el diámetro de la tubería, que inclusive no sería necesario medirlo si nos dan la tubería con el código correspondiente, y ese código ya nos indica qué diámetro interno tiene esa tubería. Ahora, si fuera necesario, podemos hacer la medición del diámetro, la longitud de la tubería, que vamos con la cual vamos a trabajar. Queda claro que mientras más larga sea la tubería, más pequeño va a ser el valor de H1. O mientras más larga sea la tubería, mayor cantidad de calor tengo que transferir. El gradiente de temperaturas, nuestros sensores, ¿ya? No es para los termómetros comunes, ¿no ves? Son para sensores que podrían colocarse en la entrada y a la mitad del fluido para tener los valores de T sub 0,1 menos TB o T, temperatura de pared a la entrada, y temperatura de fluido a la entrada, y tener el gradiente de temperaturas a la entrada del fluido. Y la pregunta es, ¿cómo evalúo este calor? Ya, aquí no lo vamos a mostrar todavía, pero de sus conocimientos de termodinámica, este calor puede ser evaluado en función del calentamiento o enfriamiento del fluido, porque básicamente este calor que hablamos en las transferencias o en esta transferencia de calor por convección en particular, este calor no es otra cosa que el cambio de entalpía que tiene el fluido. Esta es la definición de H1. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Ahora, a la entrada y a la salida, si puedo hacer las mediciones a la entrada y a la salida, pues sencillamente hablo de un HA, lo que decía el coeficiente convectivo average o coeficiente convectivo promedio. De la ecuación planteada como calor, el calor va a ser igual el H average por el área de transferencia, el perímetro de la tubería por la longitud, que es toda la cara interior. Tal vez aquí este diámetro comprenderlo como diámetro interno de la tubería.
Sí, el área pi de L, y puedo medir temperatura de pared a la entrada y a la salida, pero también puedo medir temperatura de fluido a la entrada y a la salida. El subíndice 1 para la entrada y el subíndice 2 para la salida. Y puedo evaluar un gradiente de temperaturas medio. Sí, puedo evaluar un gradiente de temperaturas medio, que va a ser gradiente de temperaturas a la entrada más gradiente de temperaturas a la salida dividido entre 2, que me va a dar un cálculo, desde luego, mucho más aproximado que el H1, porque estoy considerando gradientes de temperatura de entrada y de salida como un promedio y evalúo la cantidad de calor. De esta ecuación, el HA va a ser igual al calor que se transfiere, el área de transferencia o la cara interior de la tubería, por el promedio. Le voy a agrandar esto. Y aquí tenemos este HA va a ser igual al calor que se transfiere. Hemos indicado este calor fundamentalmente se evalúa y tiene el conocimiento termodinámico para evaluar que este calor es igual al delta de H, al cambio de entalpía, o si quieren la ecuación que vemos en balance de materia, ¿no ve? Sí, que nos dice la ecuación para sistemas continuos o sistemas de flujo, que el calor es igual al delta de H. Y habíamos dicho, la ecuación más importante de balances de energía para régimen estacionario de flujo es que el calor es igual al cambio de entalpía. Entonces este calor va a ser igual a delta de H. Ya aquí queda más claro que puedo medir ese delta H más fácilmente porque tengo la temperatura de salida del fluido y tengo la temperatura de salida, de entrada del fluido. Si se acuerdan, delta de H es una ecuación sencilla para calentamientos o enfriamientos sin cambio de fase, solamente es M, calor específico del fluido, y delta T, en este caso TB2 menos TB1. Y de esta forma evalúo este coeficiente convectivo promedio. O sea, sobre toda esa complejidad que habíamos dicho que el coeficiente convectivo depende del Reynolds, depende de las propiedades físico-químicas del sólido y del fluido, pero que además depende de la forma geométrica. También estamos mostrando que va a depender de cómo definimos ese coeficiente convectivo, o que tenemos que saber qué características tiene el coeficiente convectivo con el cual vamos a hacer el cálculo, si es H1 o HA, por lo menos en lo que hemos visto hasta acá. Ahora, si conozco o puedo medir los gradientes de temperatura a la entrada y a la salida del sistema, que lo puedo hacer en laboratorio, ¿sí? En laboratorio es mucho más sencillo, ¿no ve? Que en una planta productiva. ¿Ya? Lo que involucra que puedo medir a la entrada y a la salida las temperaturas de pared, y también puedo medir a la entrada y a la salida las temperaturas del fluido, lo que me permite hablar de un promedio de gradiente de temperaturas, pero si tengo esa información, mejor pues trabajo con la media logarítmica. ¿Ya? Y en función de la media logarítmica, aquí ya estamos anotando el calor, la evaluación de calor, que desde luego va a ser mucho más exacta que con HA y con H1, va a ser ese coeficiente convectivo logarítmico, que es mucho más exacto, por el área de transferencia pi de L, y por la media logarítmica, gradiente de temperaturas a la entrada, menos gradiente de temperaturas a la salida, dividido entre el logaritmo natural de el gradiente de temperaturas a la entrada entre el gradiente de temperaturas a la salida. De esta misma ecuación despejamos el h logarítmico, y este h logarítmico va a ser el calor. Como hemos indicado, puedo evaluar el calor, no hay ninguna imposibilidad, no hay nada que no me permita calcular el calor, porque solamente se refiere al cambio de entalpía que va a tener el fluido en ese calentamiento o en ese enfriamiento, en esa transferencia de calor, ¿sí? Dividido entre el área pi de L, el área interna de la tubería, y la media logarítmica.
T sub 0,1 menos TB1 menos T sub 0,2 menos TB2 sobre el logaritmo natural de T sub 0,1 menos TB1 sobre T sub 0,2 menos TB2. La ecuación que tienen en la pantalla que evalúa con mayor exactitud un h logarítmico y por lo tanto ese h logarítmico nos va a permitir cálculos más próximos a un valor real de lo que es el calor. Dice, recomiendan, nuestro librito también, es lo copiado del libro, ¿ya? Recomiendan poder utilizar el H promedio, el coeficiente convectivo promedio, como si fuera un coeficiente convectivo logarítmico, si se cumple el gradiente de temperaturas a la salida, ¿sí?, respecto del gradiente de temperaturas a la entrada, toma el valor de 0.5 a 2. Esto lo he tomado porque no está en el mismo cuerpo del libro, sino está en una llamada bibliográfica y me parece interesante, ya que si en algún caso nos dan el valor de HA, ¿sí?, del coeficiente convectivo promedio, y podemos comparar gradientes de temperatura a la salida con el gradiente de temperaturas a la entrada, ¿sí?, y eso va de 0,5 a 2, pues puedo manejar ese HA como si fuera logarítmico. Voy a ver de dónde copiamos esto. Vamos a copiar de acá. Ya se refiere a este gradiente de temperaturas fundamentalmente. Y aquí les voy a cambiar los índices porque dice delta T de salida, gradiente de temperaturas. A la salida T sub 0,2 menos temperatura del fluido en 2 sobre gradiente de temperaturas a la entrada T sub 0,1 menos TB1. Sí, igual al delta T de salida sobre el delta T de entrada. Si va de 0,5 a 2, pues puedo manejar como si fuera H logarítmico. Y también el mismo libro nos dice con un 4% de error, algo que es relativo, ¿no? ¿Ya? Porque este 4% de error sería muy confiable si conociéramos el valor exacto del coeficiente convertido. Pero son solamente estimaciones que hacemos. En algún caso este 4% por ahí puede ser mucho más grande. ¿Ya? Dice la definición de H logarítmico es más utilizada por tener una menor variación con la relación longitud sobre diámetro. ¿Ya? Esta es la razón por la cual se recomienda en lo posible hacer nuestros cálculos de transferencia de calor con el coeficiente convectivo logarítmico, porque es el valor o es el coeficiente que menos variación tiene con esta relación, longitud sobre diámetro. ¿Sí? El diámetro, que para una tubería va a estar dado con un valor fijo, y lo que sí nosotros podemos cambiar, inclusive a nivel de laboratorio, trabajar con diferentes longitudes de tubería. 1 metro, 2 metros, 3 metros, etc. Y ese H logarítmico va a tener menos variaciones con esta relación longitud sobre diámetro. Ya una relación, esta es, si quieren, un parámetro adimensional, longitud sobre diámetro, pero que inclusive en equipos ya comerciales o en equipos de producción, evalúan o dan como referencia, inclusive para evaluar el precio de esos equipos, la relación longitud sobre diámetro. Entonces, hasta aquí lo más recomendable es que trabajemos con el H logarítmico siempre y cuando tengamos la posibilidad de contar con esta información.
Si no, vamos a tener que trabajar con el HA, siempre y cuando tengamos la posibilidad de contar con un HA. Y al final, pues podemos trabajar con un H1, que lo podemos evaluar. Ya la orden de exactitud en el cálculo. El coeficiente convectivo logarítmico es más exacto que el coeficiente convectivo promedio, y este a su vez es más exacto que el H1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Señorita Raquel Chacón, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero, se entendió. Ya, gracias. Christopher Quispe, ¿has comprendido? Christopher no está en la plataforma. Camila Hidalgo, ¿has comprendido? Ingeniero, sí, se comprendió. Ya, gracias, señorita. Ya entonces tenemos esa complejidad y hasta aquí podemos resumir que la complejidad de este coeficiente convectivo no solamente había sido el número de Reynolds con que se trabaja, sino también o las propiedades físico-químicas del sólido y del fluido, o la forma geométrica que tiene el sistema, sino también la forma matemática en que definimos este H, que puede ser H1, H promedio y H logarítmico, hasta donde hemos visto. Pero además tenemos la posibilidad, y en la figurita aparecía un delta Z, ¿no ven? Y habíamos indicado aquí un delta Z, elemento de superficie de área, diferencial de área va a ser pi de diferencial de Z. ¿Sí? Tenemos este elemento de control, que es delta Z, en consideración de que las propiedades físico-químicas del sólido o del fluido cambian apreciablemente al paso del fluido por la tubería. Y eso significa que va a haber un H local en cada punto de esta tubería para las propiedades físico-químicas dadas. Aquí tenemos esto. Si no se conoce el perfil de temperaturas o las características del fluido varían considerablemente a lo largo de la longitud de la tubería, se debe definir un coeficiente local de transferencia de calor. Ya básicamente lo que hemos indicado, las características del fluido, y le vamos a aumentar aquí, o del sólido, por las tuberías, sobre todo plásticas, ¿no ve? Con la que en la mayor parte de los casos se trabaja ahora. Ya en casos más si hablamos de instalaciones, por ejemplo, de agua o de transporte de un fluido, ¿ya? Las tuberías son plásticas en su mayor parte. ¿Ya? Y por lo tanto, consideramos que las características del fluido, del sólido, varían considerablemente a lo largo de la longitud de la tubería. Se debe definir necesariamente un coeficiente local de transferencia de calor, coeficiente local identificado para cada punto de este sistema. Y aquí nuevamente está la figura que ya les mostré. Y tenemos que la ecuación, este calor va a ser igual a este coeficiente convectivo H por pi, por el diámetro, por la longitud, por T sub 0 menos TB, temperatura de pared menos temperatura del fluido, como una ecuación básica sobre la cual la vamos a adecuar al coeficiente local. Podemos decir que para pequeñas longitudes de la tubería, para este diferencial de Z, que aparece también aquí en la figura, para este diferencial de Z, en este diferencial de Z se va a transferir una pequeña cantidad de calor, un diferencial de calor. Por lo tanto, ¿sí? Pequeñas cantidades de calor van a ser transferidas en pequeñas longitudes de la tubería. ¿Ya?
Pi y D va a seguir siendo el diámetro de la tubería. Lo que va a cambiar o nos va a dar nuestro elemento de control es la longitud o esa pequeña longitud de la tubería. Y tiene que evaluarse un gradiente de temperaturas local, T sub 0 menos TV local. Y voy a tener el coeficiente convectivo local. Esta es la expresión para hacer esa evaluación del coeficiente convectivo local. Este H local va a ser igual a 1, ya despejando de ahí, pi de T sub 0 menos TV local, y la variación del calor que se transfiere respecto de Z. En otras palabras, esto va a ser la variación de la entalpía respecto de Z. O si quieren, MC, ya asumiendo que C tiene muy poca variación con la temperatura, de la variación de la temperatura respecto de Z. O si el calor específico varía apreciablemente con la temperatura, variación del Cp por T diferencial de Z, donde tendría que hacer todo el desarrollo matemático de un producto de funciones que dependen de la longitud Z. Y también conocer la función que me permita evaluar T sub 0 menos TV local, es decir, tener una función que me muestre el gradiente de temperaturas local para ese sistema. Aquí algo más desarrollada la ecuación, el H local va a ser diferencial del calor, masa del fluido, también puede ser, por el Cp del fluido, en la consideración de que este calor específico no tenga un rango muy grande de variación. Ya para los líquidos esto puede ser constante, pero sí, aquí tenemos que tener cuidado para los gases. Ya si recuerdan, para los gases, en la mayor parte, o para los gases directamente es un polinomio de la temperatura. En cambio, para los líquidos normalmente tomamos un valor para un rango dado de temperaturas. Este masa del fluido por el Cp del fluido multiplicado por la variación de la temperatura del fluido, pues no es otra cosa que el cambio de entalpía. El denominador, el perímetro, el gradiente de temperaturas local por la variación de Z. Por lo tanto, tenemos que conocer también a través de la experimentación cómo va cambiando la temperatura del fluido respecto de la dirección Z. Eso significa que en este esquema, acá, ya puedo diseñar en mis experiencias, colocar varios sensores en la longitud de la tubería para conocer cómo va cambiando la temperatura del fluido en función de la dirección Z. En función de esa información, pues, tener estas pendientes. Va cambiando la temperatura del fluido respecto de Z. Entonces, hasta ahí tenemos otra forma de evaluación del coeficiente de transferencia de calor para tuberías cuando hablamos del H local. ¿Se ha entendido? Ya, de igual manera, para objetos sumergidos, que era también parte de nuestra introducción, y además para objetos sumergidos, donde también tenemos más posibilidades de hacer cálculos porque en varios procesos. Ya, por ejemplo, en los reactores trabajamos con catalizadores que van a ser objetos sumergidos de diferentes formas geométricas, o en los cursos de operaciones unitarias también tienen rellenos, ¿no? Filtros de relleno, pueden tener destilaciones con algún tipo de relleno, o otras operaciones que manejen rellenos, que pueden ser anillos, pueden ser láminas, pueden ser cilindros, pueden ser pequeños tubos, etc. ¿Ya? Entonces, para los objetos sumergidos también tenemos en su complejidad las definiciones, dos formas de definir. ¿Ya?
Una primera forma en función de la temperatura de la pared del sólido y la temperatura del fluido. Y una segunda forma en función de el coeficiente local de transferencia de calor, con el mismo criterio. Si las propiedades del fluido o del sólido cambian apreciablemente en el proceso y a su paso del fluido sobre el sólido. P es la temperatura del fluido e infinito. ¿Ya? Aquí, esta nomenclatura, voy a volver a agrandar esto. Y aquí tenemos T infinito es la temperatura del fluido y T sub 0 es la temperatura de la superficie del sólido o la pared de este sólido. Que lo estamos mostrando como una esfera, pero podría ser también cualquier otra forma geométrica, o inclusive podríamos pensar que podría ser, por ejemplo, una piedra en nuestros ríos, ¿no ve? Que sobre esa piedra puede ir circulando agua caliente o agua fría. Entonces, en un mecanismo de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las dos formas? La forma más sencilla, si conozco la temperatura del sólido y conozco la temperatura del fluido y no hay cambios apreciables ni en el sólido ni en el fluido en este proceso, mi ecuación, una forma de medir es HM en función de la temperatura del sólido. ¿Ya? Este H sub M que viene de esta misma ecuación. El calor va a ser igual a HM por el área. Estoy considerando una esfera, 4πr cuadrado por T sub 0 menos T infinito, el gradiente de temperaturas entre la pared y el fluido. El área de transferencia, todo el área de la esfera, y el HM que va a ser el cociente definido, o el cociente de transferencia de calor definido para el objeto sumergido, y el calor, al igual que en el anterior caso, que solamente es el cambio de entalpía que tiene el fluido a su paso sobre el sólido. Ya hablamos del cambio de entalpía del fluido porque es más fácil determinar el cambio de entalpía en un fluido. Ya puede haber también ese cambio de entalpía en un sólido, pero es más fácil medir en el fluido. De aquí este HM es igual al calor, el cambio de entalpía sobre el área de transferencia 4πr cuadrado y el gradiente de temperaturas entre el sólido y el fluido T sub 0 menos T infinito. ¿Ya? Una forma de definir, o la forma más común de definir el cociente convectivo para objetos sumergidos, pero en este caso específicamente para una esfera. Porque si tuviera otra forma geométrica, desde luego, esta área de transferencia va a tener otro valor. Y cuando no se conoce el perfil de temperaturas o las propiedades del fluido o del sólido cambian apreciablemente a su paso por el sistema, ¿sí? Ya en una pequeña área de ese cuerpo se va a transferir una pequeña cantidad de calor. Es la misma ecuación, solamente representada en términos del cálculo diferencial, cuando esta área se hace tan pequeña que tiende a cero. ¿Sí? Por lo tanto, esa pequeña cantidad de calor va a ser igual al H local por el diferencial del área. Ya estamos aquí dando para cualquier forma geométrica de objeto sumergido, T sub 0 menos T infinito local. También conocer los gradientes de temperatura locales. De aquí, el coeficiente convectivo local va a ser igual a 1 sobre T sub 0 menos T infinito local, el gradiente de temperaturas local, por la variación del calor respecto del área. Este diferencial de área va a depender de la forma geométrica con la cual esté trabajando. El numerador, hemos dicho, es el cambio de entalpía y va a estar dado por la masa del fluido, el Cp del fluido, nuevamente considerando que el Cp del fluido no varía apreciablemente con la temperatura, situación delicada para los gases, pero sí muy aceptable para los líquidos. ¿Sí? Entonces, en el numerador tengo el gradiente de
en el numerador tengo el cambio de entalpía del fluido. Y en el denominador, el gradiente de temperaturas local entre el sólido y el fluido. Y también importante conocer la variación de la temperatura del fluido respecto de algún parámetro relacionado con el área, que puede ser Z, puede ser el radio, etc. Entonces, de esta otra manera definimos el H local. Ya para otras secciones de conducción, ¿sí?, para otras formas geométricas, aunque esta parte también es muy académica porque en la parte comercial, en la parte real, en la parte ya del trabajo mismo, ya las tuberías vienen con secciones circulares. Ya académicamente podemos hablar de secciones rectangulares, cuadradas, o por qué no inclusive secciones más complejas, una sección de estrella, por ejemplo, que académicamente se lo puede manejar, aunque en la construcción de las viviendas pueden haber, y vemos nosotros en nuestras calles, donde trabajan con hojalata, ya la construcción de bajantes que son cuadrados, ¿sí?, bajantes de la lluvia, ¿no?, para los desagües, que pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pero que no vamos a encontrar ya en la práctica tuberías de ese tipo de secciones. ¿Ya? Entonces, si académicamente, o en el supuesto caso que estemos en el extremo de que voy a una planta donde trabajan con transferencia de calor por convección y me encuentro con una tubería de una sección que no es la tradicional, no es la circular, pues para ese otro tipo de secciones de conducción, ya puedo trabajar con el radio hidráulico, es decir, en vez de colocar el radio en las ecuaciones referidas a las tuberías, ¿sí?, ya trabajo con el radio hidráulico, que solamente es la comparación entre la sección de la conducción respecto del perímetro mojado. Sí, comparo estos valores y tengo el radio hidráulico. Radio hidráulico que, pues, puedo reemplazar en estas ecuaciones donde me aparece el radio para el objeto sumergido, pero sobre todo ya en las ecuaciones de la tubería donde me está apareciendo el diámetro, ya, y el radio hidráulico, este diámetro es 2 veces el radio, y por lo tanto aquí voy a tener 2 veces el radio hidráulico reemplazando en esas ecuaciones, ya sea para el H1, para el HA, para el H logarítmico o para el H local. Fundamentalmente en tuberías, como se indica acá. Esa es la complejidad que tiene el coeficiente convectivo. ¿Hay preguntas? Ya, si no hay preguntas, el día sábado vamos a hablar sobre este número dimensional, que es el Nusselt, ¿ya? Y vamos a ver algunas expresiones para la evaluación del coeficiente convectivo, ya que les voy a explicar muy brevemente algunas, porque todas las demás expresiones para evaluar el coeficiente convectivo lo tienen en su libro. Normalmente en las clases presenciales les doy esa parte como una pequeña tarea para que hagan un resumen de esas ecuaciones para evaluar el coeficiente convectivo. Pero mientras estemos en la evaluación o en el trabajo virtual, lo único que voy a hacer es pedirles que lean, no precisamente ahora, sino cuando acabemos de avanzar esta temática. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas, jóvenes, señoritas? Señorita Guachalla Ramos, ¿se ha entendido? Sí, ya es todo claro. Ya, gracias. Señorita Camila Hidalgo, ¿has entendido? Sí, ya se entendió. Ya. Entonces tenemos esa primera idea. Hasta ahí hemos visto ecuaciones. Desde luego no tenemos
más que todo lo que hemos tratado de comprender hoy día es la conceptualización de lo que es este coeficiente convectivo. En la siguiente clase vamos a hablar algo que es muy fenomenológico de estos números adimensionales, del Nusselt, del Brigman. Vamos a explicar en qué consisten estos números, por qué varias de las ecuaciones para evaluar el coeficiente convectivo, desde el punto de vista de fenómenos de transporte, vienen en función de estos números adimensionales, con el mismo criterio que habíamos visto en el capítulo anterior, de que estos números adimensionales nos sacan del tamaño del sistema y nos sirven para trabajar en sistemas grandes o pequeños, pero de las mismas características. Eso es lo que vamos a ver el día sábado, y por ahora vamos a suspender la clase acá y continuamos con este capítulo el día sábado. ¿De acuerdo?